Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga. Qué hermoso estar nuevamente con ustedes a través de la Escritura en este recorrido, verso por verso de la palabra del Señor, escudriñando, más que leer, escudriñando, profundizar en la palabra del Señor, extraer el mensaje que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida espiritual. Y vamos a continuar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15. Como introducción voy a retroceder un poquito al capítulo 14, donde vimos el regreso de Absalón, para refrescar nuestra memoria. Él regresa a Jerusalén por intervención de Joab, que intercede por él después de que Absalón había sido desterrado. Él se fue por su cuenta, pero fue olvidado por su padre y estuvo en el destierro. Y él regresa, y después de 7 años de no ver el rostro de su padre y estando en Jerusalén, pues viene esa intercesión. Como vimos la semana pasada, cuando miró David a su hijo Absalón, no hubo diálogo, no hubo un confesar de faltas de los dos lados, porque como padres fallamos. No hubo disciplina, no hubo restitución, solamente hubo besos. Y el beso no soluciona nada, no soluciona los problemas. Y en el corazón de Absalón ya se había anidado el resentimiento. Y aquí en este capítulo 15 vamos a comenzar a ver cómo se van a ir desarrollando estos frutos de resentimiento. Por lo tanto, hoy día, amados en Cristo, pues tenemos una generación resentida, más que nunca. Tenemos una generación de gentes resentidas, hijos resentidos, y no estoy hablando únicamente de los adolescentes, como comúnmente se dice, no es que está en la adolescencia, por eso está rebelde. No, este no es asunto solamente del adolescente. Hay personas adultas, hay personas ancianas, que llenos de amargura, de resentimientos hacia los padres, con dolores muy profundos, en una mezcla de emociones. Por un lado, aman a sus padres, sí los aman, pero por el otro, están resentidos, todavía tienen el dolor, todavía tienen el sentimiento, y ese resentimiento lo repiten, por eso se repite el resentimiento, porque no han podido perdonar, no han podido olvidar. Por el trato que recibieron, posiblemente no hubo disciplina, en otros casos hubo exceso de disciplina, una disciplina cruel, una disciplina violenta. Pero llegan a la edad en que pueden entenderlo más y lo asimilan con amargura, y eso se convierte en resentimiento, rencor, odio, rebelión. Y eso es precisamente lo que pasó con Absalón. Absalón no se le hizo justicia en el tiempo que él esperaba. Entonces él se resintió en contra de su padre y fue añadiendo cada día más y más deseos de venganza en su corazón. Así que, amados, tengamos en cuenta y preste mucha atención a esto. No estamos aquí ninguno, ni usted, ni yo, ni ninguno de los hijos, estamos aquí para juzgar a nuestros padres. Ellos a su vez quizá vivieron maltrato, no lo sabemos, o rechazo, o abandono. Este problema no es nuevo, no es algo que es en esta época, en esta generación. No, amados en Cristo. Eso tiene sus raíces desde la caída del hombre, allá en el huerto del Edén. El diablo dio un golpe certero. Este golpe no fue únicamente para la pareja. Este golpe fue a los fundamentos del hogar, afectando directamente a la familia.
Por lo tanto, aquí no estamos de jueces. El único juez es nuestro Dios y Él proveyó la manera de ser libres de las heridas, del maltrato, del abandono, de las injusticias a través de Jesucristo. Así que tengamos esto en mente y entremos a ver a Absalón, un hijo resentido, amargado, preparando el golpe para descargarlo sobre su padre David. Pero también veremos las consecuencias de su rebelión. Dios no cambia, jamás va a cambiar. Él sigue siendo el mismo ayer, es el mismo hoy y va a seguir siendo el mismo mañana y por todos los siglos. Nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras manos. Él es el juez justo y perfecto. Así que, amados en Cristo, el Señor no tomó, recuerde usted que no pasó por alto el pecado de su hijo David. No lo tomó por alto. Lo confrontó, lo disciplinó y pagó consecuencias. Por lo tanto, tampoco va a pasar por alto la rebelión de Absalón. Y eso es lo que vamos a ver y tenerlo en cuenta como hijos. Todos somos hijos. Todos venimos de nuestros padres. Así que esta enseñanza nos concierne a todos por igual. Vamos a ver a 2 de Samuel capítulo 15 y el verso 1 dice: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Comienza su promoción, comienza a desarrollar su plan para ir en contra de su padre. Después de su regreso y de ese encuentro con su padre y de los besos que no decían nada ni solucionaron nada, porque los problemas no se arreglan con besos ni se disciplina con besos. Recordemos esto, creo que lo mencionamos la vez pasada. Ay, hijo, te portaste mal, ven, muchachito. Y el abrazo y el beso, así no se soluciona. Ahora Absalón ya está en Jerusalén, ¿no? Usted ya está en Jerusalén, ha regresado, ya está cerca del rey, cerca del padre, y se va a mover en su propio plan. Ya no se va a mover en la dirección del gobierno de su padre. Él se va a mover en la dirección de su propio plan. Ahí comienza a brillar. Ahí hace toda una demostración de poder. Veamos el verso 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Comienza abiertamente su campaña para dividir el reino, haciendo primeramente una demostración de poder, una exhibición de fuerza, y se hizo carros, como leímos el verso 1, carros, caballos, 50 hombres que fueran delante de él preparándole camino, y se levantaba, era muy madrugador, se levantaba muy de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Vea usted esto, aquí ya ha comenzado en todas sus fuerzas su campaña en contra de su padre. Se levanta temprano, muy de mañana, a un lado del camino, junto a la puerta, para interceptar a todas las personas que buscaban al rey, y así hablar con la gente. Les daba por su lado: oh, tu causa es buena, es justa, pero pues lamentablemente no tienes quien te oiga. Pero aquí estoy yo. Si yo fuera el juez, yo te haría justicia. Note usted, ya está comenzando muy sutilmente, muy dulcemente, muy amigable, muy considerado, pero está poniendo mal el gobierno de su padre.
No, tu causa, mire lo que le decía, tu siervo es una de las tribus de Israel. Contestaban después que Absalón preguntaba de qué ciudad eres. Oh, eres del reino, oh, eres del gobierno de mi padre. Tú estás bajo sujeción de mi padre. Oh, ven para acá para que yo te oiga. Note usted, mira, tus palabras son buenas, tu causa es justa, mas no tienes quien te oiga. De parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haré justicia? Mi padre no te escucha. Los jueces que tiene mi padre, el liderazgo que tiene mi padre, no te escuchan. Pero si alguien me pusiera a mí por juez, si me promociona, mira, vas a tener quien te escuche, yo haría justicia. ¿Se da cuenta cómo está trabajando este espíritu? Aquí podemos ver que se está promocionando a sí mismo. Supuestamente se compadecía de los que buscaban la ayuda del rey. Pero claro, como el rey está tan ocupado, y su gabinete está tan ocupado, y sus líderes están tan ocupados, yo estoy aquí dispuesto siempre para ti. Puedes contar conmigo. Recordemos que se levantaba muy temprano, pero no era para servir en el reino de su padre, sino para interceptar el servicio que le correspondía únicamente a su padre y a los que él había puesto. Cuidado, mucho cuidado. Esto no solamente es un asunto que ocurre dentro de la iglesia. Vamos a dejar la iglesia a lo último. Los hijos no pueden tomar el lugar de los padres, jamás. Hoy día se les ha dado esa autoridad, porque son más brillantes. Absalón era brillantísimo. No había defecto en él, dice el capítulo anterior. ¿Por qué son más brillantes? Porque tienen una tecnología que no teníamos nosotros. Porque los que vivimos en Estados Unidos y venimos de otros países, no hablamos en inglés y nuestros hijos sí lo hablan correctamente. Y los padres, algunos pues ni fueron a la escuela, vienen de lugares donde no tenían esa facilidad. Es un error muy grande, amados en Cristo, darles la autoridad a los hijos, porque son brillantes, y sí lo son. Gracias a Dios han podido tener una educación quizás superior a la nuestra. Pero el conocimiento académico no puede usurpar jamás la posición de los padres. Muy brillante era Absalón, brillantísimo, pero su corazón era malvado, resentido, orgulloso, que lo único que él buscaba era tirar y sobrepasar la autoridad de su padre. Los hijos resentidos van a tomar la autoridad en casa, van a desafiar las autoridades en la escuela, van a desafiar las autoridades del gobierno y van a desafiar inclusive la iglesia. No va a haber respeto. ¿Por qué? Porque se les ha dado autoridad desde la casa, una autoridad que no les corresponde, o la han tomado por el resentimiento. Note usted esto. Son aquellos que dicen, mis padres no saben, están viejos y son necios. Quieren controlar mi vida, pero yo sé lo que hago. ¿No ha escuchado? ¿No se le hace familiar eso? En el gobierno, ¿qué dicen? No estoy de acuerdo con este presidente. No. Esto no está bien. No es lo que yo espero de este presidente. No lo estamos escuchando. En la escuela, ¿por qué me tengo que sujetar a este hombre, a este maestro, a esta maestra? En la iglesia, el pastor está muy ocupado, pero aquí estoy yo. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué necesitas?
El pastor no es el único que puede leer la Biblia y Dios le puede hablar. ¿Está mirando el espíritu de Absalón? ¿Lo puede identificar? Tirando la autoridad en casa, en las escuelas, en el gobierno y en la iglesia. Es un espíritu que se mueve a través del mundo. Y la iglesia no escapa de esa seducción. Amados en Cristo, podemos ver el espíritu de Absalón, como ya lo hemos mencionado, y ese espíritu se va a mover en contra de toda autoridad legítima, para usurpar esa autoridad y dividir el reino. Veamos el verso 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Ahora, voy a seguir leyendo. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey al juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Robaba el corazón porque le creían, porque creían que era sincero, porque realmente, siendo el hijo del rey, creían que venía de parte del rey. Y ellos comenzó él a robar sus corazones porque fueron engañados. Los Absalones son muy amorosos, muy seductores, para que no se dirijan a la autoridad delegada por Dios. Note usted que los besaba. También se muestran muy humildes. Cuando lo reverenciaban, cuando ellos se inclinaban ante Absalón, por ser el hijo del rey. No se inclinaban porque era Absalón, se inclinaban por ser el hijo del rey. Él los levantaba y los besaba. Se ven bien. Esta actitud se ve muy bien, pero es una farsa. Lo único que buscan es dividir tu casa, tu iglesia, y robar el corazón del pueblo para sus propios propósitos. Finalmente, vamos a ver rápidamente aquí el verdadero fruto que hay en el corazón de Absalón. Versos 7 y 9. Al cabo de 4 años se promocionó. Note, Absalón es paciente. Ese espíritu está desde la caída y va a estar hasta el fin de los tiempos. Así que son espíritus muy pacientes. 4 años mirándose brillante ante todos, mirándose amoroso, supliendo las necesidades porque pues los demás no tienen tiempo, pero ellos tienen tiempo. Se levantan a cumplir sus propios planes y no los planes del reino de Dios ni de su hogar. Y aconteció que Absalón, dice, después de 4 años, dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mis votos que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Abba, Padre. Está pidiendo permiso. Después de 4 años de promoción, para este tiempo ya Absalón tiene 40 años y su padre David tiene 60 años. Podemos ver que en su tiempo de promoción se mostró bondadoso, amigable, servicial y hasta humilde. Ahora se muestra espiritual. Ahora aparentará ser un súper espiritual, pero en realidad está manipulando. Y esto tocó el corazón de David. ¿Qué padre no quiere escuchar de su hijo? Padre, permíteme ir a la iglesia, permíteme ir al estudio bíblico. ¿Qué padre no quisiera escuchar eso de sus hijos? David le creyó, porque era el deseo de su corazón. David era un adorador y él deseaba que todos adoraran a Jehová Dios.
no creó sospecha con eso, por ser súper espiritual, por ser un hombre que quiere adorar. Después de toda la farsa, ahora se muestra como un adorador. Alabado Padre. David no sospechó nada. Ve el verso 9. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Como ve, David lo envía en paz. Pero Absalón no iba en paz. Absalón iba en plan de guerra. Lo despide. Yo en lo personal, amados en Cristo, me ha tocado despedir gente, otros se van sin despedirse, pero me ha tocado despedir gente que vienen en son de paz. Y nos vamos en paz. Pero en realidad, amados en Cristo, no se han ido en son de paz. Se han ido en sus propios planes, en rebelión, jactándose de ser súper espirituales. Y creo que esta escritura no nos deja lugar a dudas para que nuestros ojos sean abiertos y veamos, escudriñando las actitudes de los que se dejan seducir por ese espíritu. Amados en Cristo, qué terrible es esto. Todos necesitamos de Dios, todos amados en Cristo. No hay un ser súper espiritual, no lo hay. Si verdaderamente hay gente súper espirituales, se pueden identificar porque son los súper obedientes, sometidos a Dios. Porque del único hombre que yo puedo decir que fue un súper espiritual y es súper espiritual es Cristo Jesús. ¿Y por qué lo puedo decir? ¿Porque hacía milagros? No. ¿Porque se levantaba a orar y oraba mucho? No. ¿Porque reprendió la mar, sanó enfermos? ¿Porque liberó a endemoniados? No. Porque fue el Hijo más obediente. Por eso podemos decir del Señor Jesús, no hay otro como Él, el hombre espiritual, sometido a la voluntad de su Padre. Nunca vino a sus propios planes, ni a sus propios deseos, ni a su propia promoción. De hecho, nunca se promovió. Él solamente vino, aún en el quebranto, clamando, llorando, sudando gotas de sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. Sin embargo, se sometió a beber ese amargo trago de una muerte y de una copa llena de inmundicia, la inmundicia de nuestro pecado. Así es que no hay súperes espirituales, no somos súper espirituales, no, somos gente que dependemos de Dios, que sin Él no podemos caminar, que estamos luchando en este mundo, en nuestra carne, estamos luchando con nuestra naturaleza carnal y necesitamos aferrarnos a Cristo, el súper espiritual. No hay tal cosa, amados en Cristo, no lo hay. Veamos el verso, sigamos viendo el verso 10. Aleluya. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón, el fruto. Ya había conquistado el corazón de 200 hombres engañados, creyendo que Absalón se estaba moviendo en la voluntad de su padre, creyendo que Absalón estaba trabajando y sirviendo para los beneficios del reino de su padre. Gente engañada. Hay gente que se deja seducir por ese espíritu, por la bondad falsa, por la espiritualidad falsa, por una humildad falsa, pero sin obediencia.
ni sometimiento a las autoridades que el Señor ha puesto desde nuestro hogar, en la escuela, en los gobiernos y en la iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y tengamos ese discernimiento, nuestros ojos sean alumbrados, que escudriñemos la palabra y podamos identificar ese espíritu para no caer en esa seducción. Ahora le llega la noticia a su padre, qué tremendo, amados en Cristo, qué tremendo cuando le llega la noticia a David, porque cuando escuchó que Absalón estaba reinando en Hebrón y que se había llevado con él a 200 hombres del reino de David, para David fue devastador. Nunca se espera que aquellos en quien usted ha confiado, no para su propio beneficio, sino para el beneficio de la obra del Señor, le fallen. David miró todo lo que hacía Absalón, no estaba ajeno, pero parecía que era considerado, que atendía al pueblo para que su reino se fortaleciera, y era todo lo contrario. Él no estaba trabajando, como lo dije anteriormente, en los planes del reino de David, estaba trabajando en sus propios planes. No estaba trabajando para el bien del reino, estaba trabajando para edificar su propio reino. Así que, y ahí podemos ver otra evidencia de los que no son llamados. El que es verdaderamente llamado por Dios no necesita sacar gente de la iglesia o desanimarlos para que no vayan a la iglesia para promoverse a sí mismo. No necesita de eso, porque lo hacen únicamente para justificar su salida, al hablar mal del lugar donde se alimentaron. El verdadero llamado de Dios, el que es verdaderamente llamado de Dios, se va solo y se va en paz, realmente se va en paz. No se va con rebelión en su corazón, sino se va en paz. No necesita llevar 200 hombres, no necesita nada de eso. Le voy a decir algo, que hay un caso, un versículo en Éxodo 32, en el verso 9 y 10, donde Jehová está irado con el pueblo. Y Jehová ha determinado acabar con el pueblo. Se hicieron un becerro de oro, desobedecieron, y le dice a Moisés, yo voy a acabar, ya vi que son gente de dura cerviz, voy a acabar con este pueblo y de ti. Mira lo que dice, nótese eso que dice el Señor, léalo usted detenidamente, en Éxodo 32, versos 9 y 10, dice de ti, no dice de los que vas a traer, dice de ti levantaré un pueblo. No se necesita, si tú verdaderamente eres llamado del Señor, porque Dios llama, el deseo del Señor es que su obra se extienda. Pero si verdaderamente eres llamado de Dios, el Señor no va a levantar otro pueblo de una división. No lo va a hacer. Aquí lo vemos claramente. Dice, yo los voy a exterminar porque hicieron lo malo. Pero de ti que te he llamado, yo voy a levantar pueblo. ¿Dónde lo va a levantar? Ya estamos en el desierto, donde no hay nada, donde no hay iglesia, donde nadie ha escuchado la palabra de Dios. El Señor de ti quiere levantar, donde no hay nada, quiere levantar pueblo. Esos son los verdaderos llamados, que escuchan, que cómo hace Dios una congregación. Estos son los verdaderos llamados que no necesitan llevar muletas, que no necesitan llevar más resentidos, que no necesitan llevar gente desobediente, sino que están listos para caminar en el plan de Dios. Qué hermoso es esto, amados en Cristo. Cuando el Señor nos llamó a formar iglesia, a levantar obra, el Señor trajo, no buscamos, Él trajo. Y hasta el día de hoy, amados en Cristo, no tomamos gente de otra iglesia. Yo no tomo gente de otra iglesia. ¿Sabe qué digo? No me traigan problemas de otro pastor.
porque si no se quedó en su iglesia y no se sometió a su pastor, lo mismo va a ocurrir aquí. Así es que si tú realmente eres llamado al ministerio, el Señor tiene su tiempo. Camina en la visión de tu pastor y el Señor va a realizar tu visión. Así es que el Señor es bueno. Absalón mantuvo a gente en la oscuridad, a 200 hombres que habían visto una actuación, que vieron una mentira. Ellos respetaban al hijo del rey y esperaban que Absalón fuera igual que el rey David, honesto y verdadero, pero él los había deslumbrado con su brillantez. Era hermoso, acuérdense que era hermoso, sin defecto, perfecto, con talentos, pero no tenía un corazón de acuerdo al corazón de su padre. Este no era un corazón quebrado, no era un corazón humillado, no era un genuino adorador, era un corazón orgulloso, y el orgulloso siempre será un resentido. Donde hay orgullo, siempre va a haber un resentido. ¿Por qué? Porque no pueden perdonar los agravios, no los pueden olvidar, cómo me hicieron esto a mí, y esa es la raíz de todo eso, es el orgullo. Y ese era Absalón. Un resentido es un orgulloso. Uno que siempre está hablando de lo que le hicieron o lo que no le hicieron, es un orgulloso resentido. Para esto el perdón es la palabra definitiva para ser libres de ese espíritu de resentimiento. El espíritu de autolástima es la evidencia que no hemos perdonado, amados en Cristo, y que Dios también es culpable por haber permitido aquella injusticia que me hicieron. Note usted hasta dónde se puede llegar. Si Absalón hubiera perdonado a Amón y hubiera tratado el asunto en paz con su padre, él hubiera sido el sucesor al trono. David lo tenía en mente para que fuera el sucesor. Los Absalones no esperan en Dios, hacen siempre su voluntad. Ellos no honran a Dios. Y eso se manifiesta al no honrar a sus líderes, ya sea en casa, en la sociedad, en el gobierno y en la iglesia. Los Absalones pierden el trono, amados en Cristo. Siempre lo van a perder. Aunque sean llamados, van a perder el trono. Porque David lo tenía en mente, sin embargo, perdió el trono. Aunque lo anhelan y realmente fueron llamados a ser algún día los futuros pastores, evangelistas, etc. Pero lo pierden. Pierden el propósito, pierden lo que Dios tenía para ellos por su rebelión. Y no solo pierden el trono, esto es terrible, amados, sino que pierden la misma vida. Los amargados esperan la oportunidad para tomar venganza. Absalón murió y también murió su familia. Algo que debemos de meditar y no ignorar, tenerlo siempre en cuenta. David el rey se arrepintió de su pecado de adulterio. David no fue perfecto, no hay padres perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero David se arrepintió de su pecado de adulterio, su pecado de asesinato, de mentira, y Dios lo perdonó. Ponga eso ahí, deténgalo ahí. ¿Por qué lo perdonó? Porque hubo un genuino arrepentimiento. Él reconoció su pecado, reconoció que había pecado en contra de Dios, y Dios le dio una promesa. Después de haberlo perdonado, Dios le dio una promesa. La promesa iba a bendecir no solamente ese tiempo, esas generaciones. Esa promesa iba a llegar, esa bendición de esa promesa llegaría a todo el mundo, de que de su descendencia vendría un hijo que estaría siempre en el trono. La promesa mesiánica, y nunca faltaría un descendiente de David, nunca nos ha faltado el Señor Jesús. Él es de aquel tiempo, es de este tiempo y va a ser por toda la eternidad. Así es que, amados en Cristo, note usted la diferencia entre un resentido y un pecador que se arrepiente y que Dios perdona. Aquí tengamos en cuenta esto y tengamos temor. Entremos en el temor de Jehová. Dios perdonó a David. Por tanto, Absalón, no te metas con los que ya Dios ha perdonado. No te metas con ellos. Porque no solamente perdona, sino que restituye.
A Absalón le dolió lo que pasó con su hermana Tamar. Sí, fue duro, violaron a su hermana. Pero él escogió amargarse y llenarse de resentimiento y deseos de venganza. Miren lo que él escogió. Nosotros podemos escoger el quebranto, que sí nos dolió y estamos quebrantados y dolidos y clamamos a Dios por misericordia, que nos ayude a pasar ese trago amargo, como el Señor Jesús pidió: Señor, pasa de mí esta copa amarga. O nos vamos a Cristo, a sus pies, y decimos: Señor, tú me comprendes. Tú entiendes mi dolor, tú entiendes mi angustia, mi desesperación. Vengo a ti clamando por ayuda. Venimos a Él quebrantados porque nos duelen las heridas que nos han causado, los rechazos, el abandono, las ofensas. Sí nos duele. O venimos a Cristo trayendo esa copa amarga, o nos convertimos, porque lo escogemos, amargarnos, llenarnos de resentimiento y deseos de venganza. Nosotros podemos escoger. O escojo el quebranto y vengo a Cristo, o escojo la amargura. El quebranto va a venir siempre seguido de bendición. Eso se lo aseguro. Después del quebranto, después del dolor, que viene esta consolación de parte del Señor, esa esperanza, que somos llenos de su presencia, de ese favor de Dios que solamente Él puede dar, de esa gracia. Viene esa dulzura de la bendición. Pero el vaso lleno de amargura, escucha esto, el vaso lleno de amargura es un vaso envenenado. Y ese vaso será desechado. Las entrañas de Judas se desparramaron en el campo donde se ahorcó. Era un vaso lleno de amargura, lleno de traición, lleno de deslealtad, que no podía servir para nada. Sí, amados, como padres hemos fallado. Hemos fallado a nuestros hijos. Y no es una excusa, es una realidad. Venimos de un mundo quebrado. Nuestros padres también nos fallaron. Y a la vez, los padres de ellos también les fallaron. La caída dejó a toda una humanidad en dolor, fracasos, ignorancia, sin el conocimiento de Dios. Llenos de religiones, sí, pero sin guía. Sin dirección, dejados a la deriva, haciendo y viviendo lo que a nuestro parecer creíamos que era lo correcto. Así vivimos, creyendo que estábamos haciendo lo correcto. Algunos llenos de dolor, heridos, así venimos, así quedó la humanidad. Maltratados, rechazados, sí, todo es cierto. Así vivimos, pero ya pasó. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya no puedo arreglar mi pasado. Ya no puedo retroceder. Las aguas que avanzaron ya no las puedo retroceder. Cristo vino, amados, tengamos esto en cuenta. Cristo vino a deshacer las obras del diablo y darnos una nueva vida. A enseñarnos a perdonar. Enseñarnos a amar. Porque Él perdonó nuestros pecados. Él sabe perdonar el pecado más oscuro, más degradado, más infame, más inmundo, más asqueroso. La palabra que usted le quiera poner. Él sabe perdonar nuestros pecados. Si venimos a Él arrepentidos. David vino arrepentido, pero el hijo quedó resentido. Amados en Cristo, necesitamos reconocer que hemos fallado, y no como excusa, no para decir todos han fallado. Necesitamos venir a Cristo y decir: yo he fallado, Señor.
Fallé como padre, fallé como esposo, fallé como esposa. He fallado, fallé a la sociedad, fallé en mi iglesia. Pero necesitamos venir a Cristo y conocer lo que es el perdón. Porque si no conocemos lo que es el perdón, y si no venimos arrepentidos, no vamos a conocer lo que es el perdón. Podemos llorar, podemos decir, Señor, perdóname. Pero si realmente no venimos arrepentidos, no vamos a saber lo que es el verdadero perdón. Y al no conocer el perdón, no vamos a estar capacitados ni aptos para perdonar. Vamos a ser siempre resentidos porque no hemos experimentado el amor y el perdón de Dios en nuestra vida. ¿Se da cuenta, amados en Cristo? Usted podrá decir, es que yo no puedo perdonar, no puedo olvidar. Sí, no vas a poder perdonar y no voy a poder perdonar y no voy a poder olvidar sin el amor de Dios. Necesito el amor de Dios. Necesito ser llenos, necesitamos ser llenos del amor de Dios para poder perdonar, para no vivir en amargura, porque esa amargura va a terminar con nuestra propia vida y la vida de nuestro hogar. ¿Sabe, amados? Yo he visto, he oído padres hablando siempre de lo que les hicieron y los hijos escuchando. ¿Y saben qué ha terminado? ¿En qué ha terminado eso? Que los padres mueren y los hijos heredan el veneno que bebieron de esos vasos envenenados, hablando solamente lo que les hicieron en el pasado, sin el perdón y el amor de Dios. Qué terrible es esto, hermanos en Cristo. Vengamos a Cristo, conozcamos de su amor, conozcamos su perdón para tener un corazón perdonador. Dios cambiará tu situación, nuestra situación, y nos colocará en lugares celestiales juntamente con Él, libres de rencor, libres de dolor, libres de la autolástima. Oh, es que ustedes no saben lo que yo he pasado. No, ni queremos saber, porque ya lo sabe Dios. Lleva esa amargura, ese resentimiento, ese dolor a sus pies y serás libre en el nombre de Jesucristo para tu propia felicidad y la felicidad de todos los que te rodean. Padres, para terminar, necesitamos a Cristo. No hay hijos perfectos. Hijos necesitan a Cristo. No hay padres perfectos. Solo Dios es perfecto. Vayamos a nuestro Padre Celestial y no escuches las voces engañadoras y seductoras de los Absalones, que en su rebelión te desviarán del propósito que Dios tiene para tu vida. Propósito hermoso, de bien y no de mal para tu vida. Esos son los planes que Dios tiene para ti. Planes de bien, pensamientos de bien y no de mal. Que Dios te bendiga grandemente. Que el Señor toque nuestros corazones y escojamos correctamente. Quebrados o amargados. Recuerde que después del quebrantamiento viene una bendición. Que Dios los guarde y los bendiga ricamente. Bendiciones, amados. Amén. Está, Señor, en este lugar, restaurando, Jesús, corazones. Estás en este lugar, amado Dios, tocando, Señor, día a día nuestras vidas. No tenemos nada que darte, Rey de Reyes, tan solamente un corazón agradecido. Enséñame a perdonar, Maestro de maestros. Enséñame a amar, soy barro en tus manos. Amar sin condición, Maestro de maestros. Mi Jesús,
enséñame, enséñame a perdonar, enséñame a amar, amar sin condición, mi Jesús, enséñame. Gracias, mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición, mi Jesús, enséñame. Gracias, mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición, mi Jesús, enséñame. Si no tenemos amor, aún no hemos conocido a Dios. Si tú no amas, aún no has conocido a Dios. Podrás tener todos los ministerios y todos los dones, pero si aún no amas y no perdonas, aún no eres nada. Gracias, mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición, mi Jesús, enséñame. Si no tenemos amor, aún no hemos conocido a Dios. Si tú no amas, aún no has conocido a Dios. Podrás tener todos los ministerios y todos los dones, pero si aún no amas y no perdonas, aún no eres nada. Gracias, mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición, mi Jesús, enséñame. Gracias, mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición, mi Jesús, enséñame. Mas el